Yo fui coordinador ponente de la ley 1508. Aquí la tramitamos, señora presidenta, en esta comisión. En el periodo pasado, el trámite de la misma se originó, señor alcalde, en lo que usted bien referenciaba, las dificultades presentadas históricamente en el país en la aplicación de la figura de concesión en materia de obra pública, pero también de concesiones en materia de prestación de servicios públicos. En el esquema anterior, bien lo señalaba el director de Planeación Nacional, y ese es un avance fundamental que en parte desvirtúa muchas de las dudas que usted pudiera tener sobre la naturaleza de este proyecto, y tiene que ver con la asunción de los riesgos producto de ese proceso de concesión. En el fondo este que se está planteando, señor director, a usted se le olvidó decirlo, esta es una una asociación público-privada de iniciativa pública, con inversión del Estado, entendido el Estado como gobierno que va a hacer un aporte y como alcaldía municipal o alcaldía de Santa Marta, y a través del cobro de la tarifa de los servicios públicos o de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado durante el plazo máximo que se establece, que son 30 años. Usted bien lo señalaba, aquí las entidades públicas no van a asumir ningún riesgo, señor alcalde. En los escenarios anteriores que usted conoce y que seguramente le han hecho mucho daño a la ciudad de Santa Marta, como le han hecho mucho daño a otras ciudades del país, pero sobre todo al régimen o al escenario de la infraestructura pública de Colombia, porque en este país, antes de este escenario de la ley 1508, todas las concesiones, Eduardo, tuvieron dificultades y problemas, porque terminaron costando el doble de lo que inicialmente se había previsto, porque el elemento de riesgos estaba asociado única y exclusivamente a la entidad concesionaria, es decir, al Estado. Cuando, por ejemplo, en una concesión de obra pública, el contratista o a quien se le entregaba la concesión empezaba la ejecución de la obra y llegaba al terreno y encontraba, por ejemplo, que no había que retirar X cantidad de tierra, sino una cantidad superior, y eso generaba unos sobrecostos a la obra, automáticamente él decía: señores Estado, aquí hay un desequilibrio económico y financiero del contrato de concesión que no fue considerado inicialmente, luego yo no tengo por qué asumir esos riesgos porque ahí se está configurando una causal de sujeciones materiales. Eso para poner un ejemplo e ilustrar a quienes nos están observando en la opinión, porque este escenario de las APP fue extremadamente cuidadoso cuando estuvimos en la discusión de trasladar todos los riesgos, todos, los que pudieran preverse e incluso los que no se pudieran prever, para efectos de que en la ejecución y en la posterior operación, en el mantenimiento, en todos los servicios asociados a esta asociación público-privada, pues el privado, valga la redundancia, no pudiera exigirle al Estado ningún tipo de sobrecosto y no pudiera alegar esa teoría o ese principio que en la contratación estatal se llama el del mantenimiento de la ecuación financiera del contrato. Esto para expresar, usted lo mencionaba, el país está atravesando una situación fiscal muy grave. La inversión que se ha venido destinando a rubros importantes, sobre todo en materia de infraestructura vial, está comprometida.
¿Cuál será la forma, la manera entonces de resolver aquellas necesidades puntuales en algunas ciudades importantes del país que, como bien lo han expresado ustedes, han fracasado históricamente? El Estado no ha tenido la capacidad en Santa Marta de resolver la crisis de agua. Lo observamos en el último verano que vivimos, cómo esa ciudad estuvo desabastecida en esa materia. Luego, si el Estado no tiene los recursos suficientes, si como usted bien lo acaba de expresar, la ciudad acaba de salir de ley 550 porque estaba en una situación fiscal compleja, eso, aunque usted no lo advirtió, me da a entender que la ciudad no tiene los recursos para acometer la infraestructura en las condiciones que se requieren para garantizar esa demanda de 2.300 litros por segundo de agua que requiere la ciudad. Entonces, ¿cuál es el escenario que queda? Pues no queda otro diferente a que buscar a este señor privado o a estos señores privados que tienen la capacidad financiera de hacer una inversión que se requiere con urgencia. Y claro que es un negocio. Un privado no va a venir a hacer una inversión en el país simplemente por medallitas de la Virgen o para rezar Padre Nuestro. Las APP, su naturaleza es esa, la unión o la conjunción de esfuerzos económicos, financieros, para suplir unas necesidades en materia de infraestructura pública. Y eso no es nuevo en Colombia. Aquí hay varios modelos de asociaciones público-privadas. Las sociedades de economía mixta, por ejemplo, una de las más antiguas, la concesión en materia del espectro público, la concesión de servicios públicos reglamentada en la ley 80, en la ley 142, las concesiones de obra pública. Y ahora este mecanismo, el de las APP, que lo que hace es traer la teoría del libro verde europeo, traer los ejemplos de Chile, que en eso nos lleva a Chile enormes ventajas. Casi toda su infraestructura pública se ha desarrollado por esta vía del aprovechamiento de los recursos de privados en conjunción con el Estado, y plantarla en Colombia en un escenario en el que la normatividad no le genere más riesgos al Estado. A mí me parece, señor alcalde, yo entiendo, porque yo también hice política local, y mi primera experiencia en la política fue como candidato a una alcaldía municipal. Y claro que a la gente le gusta que un funcionario público diga que está en contra de la privatización de las empresas públicas o de los servicios públicos. Ese es un discurso que cala hondo en la gente. Pero los funcionarios públicos tenemos otra responsabilidad, tal vez después de que nos elegimos, y es cómo vamos a garantizar que los esfuerzos públicos conduzcan a que las necesidades que tiene la gente se resuelvan de manera urgente. Yo creo que allá, independientemente de las consideraciones políticas, el camino que hoy tiene la ciudad no es otro diferente al de la conjunción de esfuerzos con el sector privado, a no ser que llegue otra bonanza petrolera, otra bonanza minera, que lo dudo mucho. Si no, tendrán que quedarse quién sabe cuánto tiempo más sin la posibilidad de tener ese acueducto. Y no lo digo por generarle a usted dificultades y problemas, sino porque este es un tema también de profundas convicciones. Esta ley yo la defiendo con todo el entusiasmo, porque también es cierto que hay parte de la construcción nuestra en este proceso congresional, y porque creo que en estos momentos de dificultades fiscales para el país es la única posibilidad que tenemos los colombianos de mejorar nuestra infraestructura y de resolver problemas históricos. Ahorita que escuchaba con atención a Eduardo, que escuchaba con atención al director de planeación, que hizo una
exposición clara sobre la problemática real, sobre lo que allí está aconteciendo, cuando él mencionaba precisamente que los sectores menos favorecidos, los que están de la mitad de la pirámide hacia abajo, aquellos que precisamente por la imposibilidad que tienen de avanzar en esa pirámide, aquellos a quienes las desigualdades en materia de oportunidades, en materia sanitaria, en materia de ingresos, hoy no les brinda una posibilidad, una alternativa de vida distinta, que son los que generan inestabilidad social, que son los que tienen que ir a robarse el agua, a poner los tubos ilegales para garantizar la prestación del servicio. Aquellos que son los más pobres, a los que el Estado en teoría tendría que ser a quienes les resolviera el problema hoy, son los que pagan una tarifa más alta para garantizar el servicio de agua en una ciudad que por su clima, por su ubicación geográfica, pues allá es mucho más necesario una adecuada prestación de ese servicio. Yo creo que ese tipo de argumentos o elementos no dan espera, y yo creo que ese tema no hay que darle muchas vueltas. Yo no sé si desde el punto de vista legal pudiera entregarse una APP, que es una concesión, es que es una concesión de última generación, reitero, donde los riesgos no los asume la entidad y tampoco los asumen en igual medida, sino que en este escenario los asume única y exclusivamente el contratista al que se le adjudique esa licitación. Yo no sé si ellos puedan, señor director, entregar o subcontratar la prestación de uno de los servicios que hace parte de la complejidad o del objeto total de la asociación pública-privada. Yo no sé si eso sea viable o posible. Yo creo que en esto no hay que ser cuidadosos, y yo valoro eso, porque está cuidando el patrimonio de la ciudad, pero yo creo que no se puede darle muchas vueltas y no se puede seguir ahondando, planteando discusiones sobre quién va a operar y quién no. Parece que es prudente que avancen ya en el proceso de licitación pública. Si ya terminó esa primera etapa de estructuración, hay claridad sobre lo que se requiere, sobre lo que necesita, lo que hay que salir es a buscar a aquellos privados o empresas públicas de la nación que tengan deseos de invertir en la ciudad, que tengan deseos de aportarle, desde luego con la claridad de que ese es un negocio y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y es un negocio, ¿por qué? Porque nadie va a invertir un recurso que le ha costado conseguir en una infraestructura pública, por lo menos para no recuperarlo, señor alcalde. Y lo hago metido porque pues mi ciudad es Medellín. Allá por fortuna tenemos una empresa muy seria, yo creo que la mejor empresa de América Latina, que se ha manejado muy bien. Y esa ha sido una fortuna, pero Santa Marta no tiene hoy esa posibilidad y la gente requiere con urgencia que se mejoren las condiciones en materia de cobertura, en materia de calidad y sobre todo en materia de continuidad en la prestación del servicio público. Además, por una razón, Santa Marta es sin duda, conjuntamente con Cartagena, los sitios turísticos más importantes de nuestro país. Y en la medida en que los servicios públicos de Santa Marta mejoren, sean de mejor calidad, garanticen la continuidad, eso generará un impacto positivo en ese que es el sector más económico más importante que tiene esa ciudad, que es el turismo. Muchas gracias, señora presidenta.